Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar la tutoría 4 del curso Estudios Sociales 2 para primer y segundo ciclo. Les agradezco por haberse conectado y sean bienvenidas. Vamos a recordar, vamos a recapitular lo que hemos mencionado en las tutorías anteriores. Recordemos que en la primera tutoría abordamos el tema los estudios sociales en el contexto de una sociedad planetaria, en donde abordamos cómo es la realidad de la persona docente hoy día, cuáles son sus principales retos y el papel de la asignatura, cómo fue surgiendo y las diferentes etapas que ha tenido. Posteriormente, el tema 2 fue del aprendizaje de la historia en el siglo XXI, los retos del aprendizaje, el papel de la figura docente y el tema 3 fue la geografía. Recordemos que historia y geografía son ciencias preponderantes de los estudios sociales, ciencias estructurantes, principales. Y el día de hoy vamos a concluir con el tema 4, que hace referencia a la última de las ciencias preponderantes o estructurantes, que es la formación cívica. Y terminamos también con el tema 5, que hace referencia a las estrategias metodológicas para abordar una clase de estudios sociales en el siglo XXI. Entonces, hoy son dos temas. Tengo la idea de que duremos media hora con cada tema para que al final podamos tener unos 40 minutos para leer las indicaciones de la actividad número 4 y la actividad número 5, que son las que nos quedan. Una individual, que es la que estamos haciendo ahorita, la actividad 4, y posteriormente vamos a hacer una actividad colaborativa, que es la actividad 5. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Acá está la agenda del tema 4, una pequeña introducción, que fue lo que acabamos de abordar. Vamos a hacer la lectura de los objetivos y vamos a abordar objetivo 1, 2, preguntas, comentarios. Objetivo 3, 4, igual, preguntas o comentarios. Y vamos a pasar al tema 5. En el tema 5, igual, una breve introducción y la lectura de los objetivos, que siempre es muy importante, más un espacio de preguntas y comentarios en caso de que se nos presente. Entonces, acá están los 4 objetivos del tema de la educación cívica. El primero de ellos es establecer antecedentes históricos, cómo surge la educación cívica y la formación ciudadana a nivel mundial, y también haciendo referencia a Costa Rica. Un segundo, confrontar la formación cívica de nuestro país frente a los enfoques éticos, estéticos de ciudadanía, que es el programa de estudio y responde a este enfoque. Luego, resumir aspectos del patrimonio cultural, qué es eso, el patrimonio cultural en Costa Rica y su papel en la formación de la identidad nacional. Y por último, analizar el manejo de la ética y la moral en la formación de valores en el ambiente de aula. Esos son los 4 objetivos que vamos a tratar de explicar en cada uno de las diapositivas de esta presentación. El primero de ellos nos habla entonces de la educación cívica, cómo es su aprendizaje. Entonces, recordemos que a través de la historia de la humanidad, desde antes de la aparición de la escritura y posterior a la aparición de la escritura, desde la agricultura, desde sociedades nómadas a sociedades sedentarias, bueno, siempre ha habido lo que marqué acá con amarillo, perdón, jerarquías y leyes para que los individuos, los distintos individuos, las cumplan esas normas. Pero se aplican de manera diferente, ¿verdad? Porque hay grupos que tienen un poder, que tienen un dominio sobre otros y obviamente algunos no cumplen esas reglas o no tienen que seguirlas. Por ejemplo, históricamente el rey Hammurabi en la sociedad babilónica en Mesopotamia, en la región de lo que hoy día es el Medio Oriente, habían grupos de individuos que eran excluidos de todos los derechos y oportunidades. Y esto a través de la historia ha sido así en muchas sociedades. Por supuestas leyes naturales, dogmas religiosos o pensamientos filosóficos, siempre se ha excluido a un grupo, a varios grupos de la sociedad. Tenemos un ejemplo, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vean que solamente los derechos del hombre y del ciudadano, es decir, la mitad de la población, que son las mujeres, no se incluya en esa declaración, que obviamente tiene cosas muy importantes y muy valiosas que cambiaron una época histórica en el mundo, pero que dejaban por fuera, excluían a un porcentaje muy considerable de la población. Entonces, eso es un reto que la educación cívica debe responder. Acá, una frase extraída del libro:
aunque hablaban de libertad, de igualdad y derechos, en la mayoría de los casos, estos no se aplicaban de manera justa a todos los individuos, como hemos mencionado, así lo mencionan los autores en el libro. Acá extraje una frase del autor uruguayo, Eduardo Galeano, en donde nos habla de las constituciones en América Latina, cómo fueron esas primeras constituciones, a qué respondían. Bueno, nos dice Eduardo Galeano que, vamos a leer textual, todas nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia renegó de quienes, peleando por ella, se habían jugado la vida, y las mujeres, los analfabetos, los pobres, los indios y los negros no fueron invitados a la fiesta. Aconsejo echar un vistazo a nuestras primeras constituciones que dieron prestigio legal a esa mutilación. Las cartas magnas otorgaron el derecho de ciudadanía a los pocos que podían comprarlo. Los demás y las demás siguieron siendo invisibles. Entonces es una frase de Eduardo Galeano que nos hace pensar, revisar primero las constituciones, a ver si es cierto. Y sí, en muchísimos países, incluido Costa Rica, las constituciones solo incluían a las personas que sabían leer castellano. Y bueno, imagínense que para 1821 en Costa Rica eran el 4, el 5% de la población. Prácticamente la gran mayoría quedaba excluida, quedaba por fuera para ser considerado ciudadano. Las mujeres no eran consideradas ciudadanas, entonces la mitad de la población estaba por fuera. Los negros, los indios tampoco eran considerados ciudadanos. Entonces, vean acá lo que se menciona por el autor y que también hacíamos referencia en la diapositiva anterior. Esos mecanismos, esas normas, esas jerarquías que se crean, esas pirámides y que históricamente nos han acompañado en las sociedades. Ok, ¿qué tareas tiene la formación ciudadana? Ok, es un campo para los derechos humanos y que se debe defender en todo el planeta. Y la educación, acá la tarea de la educación es asumir un cambio, una lucha, un papel que sea profundo, que sea comprometido y que esté conforme a los nuevos tiempos, es decir, que sea inclusivo, que permita que los derechos sí sean para todos y para todas. Entonces es fundamental y hoy día, lamentablemente, en el contexto de una sociedad globalizada, siguen existiendo prácticas que son prácticas esclavistas del siglo XX, en el siglo XXI. Por ejemplo, aquí mencionamos algunas: trabajos forzados, la explotación infantil, la servidumbre doméstica o la servidumbre por deudas y la trata de personas. Estos son problemas que seguimos teniendo en el siglo XXI, a pesar de que hoy los derechos humanos los reconocemos. Hay organizaciones que defienden los derechos humanos y que se tratan de aplicar en los distintos países, pero bueno, todavía quedan rezagos y la sociedad globalizada no nos ha ayudado a cambiarlo. Algunos retos, algunas definiciones, una nueva perspectiva de la educación ciudadana. Por ejemplo, hoy día hay una pérdida del concepto de nacionalidad. Estamos en un mundo más globalizado. Entonces, los intercambios, sobre todo los intercambios comerciales, financieros, son muy amplios y en este caso hay una pérdida de la nacionalidad. También hay masivos movimientos migratorios, sobre todo ¿dónde? Bueno, en diferentes lugares del mundo, en el continente africano. La gente en África la pasa mal, no tiene fuentes de empleo, el cambio climático, los desiertos se extienden, eh, los gobiernos, la corrupción en algunos casos. Entonces, hay una serie de factores que hacen que las personas en el continente africano se quieran ir de sus países. Y los principales lugares donde emigran es hacia el continente europeo, que está al norte, o hacia el continente asiático. En este caso, en América, nosotros también tenemos movimientos migratorios masivos de centroamericanos y de mexicanos hacia los Estados Unidos. Entonces, este es otro reto que debe responder la educación ciudadana: el descrédito en las estructuras democráticas. También nosotros lo vimos, acabamos de pasar por un proceso de elecciones en Costa Rica, primero el 6 de febrero y después en abril tuvimos dos procesos, el primero con un abstencionismo de 40% y el segundo con un abstencionismo que me parece que alcanzó el 42, 43%. Esto es porque muchísimas personas eh, piensan, bueno, piensan y lo ven así. Los políticos, bueno, al final las decisiones que ellos tomen
si participan o no del proceso electoral, quizás mi voto no va a cambiar, no van a hacer nada. Hay un descrédito. ¿No? La gente no cree ya en muchos políticos, en las estructuras que dominan. Y eso es lamentable, digamos, para las sociedades porque si consideramos que el régimen democrático, el sistema democrático, el proceso en donde los ciudadanos puedan elegir es lo más importante que debe tener un país y debe defenderlo. Pero sí se está relacionando muchísimo con ese descrédito, esa apatía por los partidos políticos, por las figuras políticas y bueno, ha aumentado el abstencionismo muchísimo. La corrupción, los vicios políticos, surgimiento de ideas xenofóbicas y excluyentes. Esto también es un enorme reto ante los movimientos migratorios. Están llegando a muchos países de América y del mundo. Están llegando personas, grupos de distintas culturas, de distintas religiones, distintas nacionalidades, y hay personas que practican lamentablemente la xenofobia, y eso no es bueno. Y polarización de la riqueza también. La globalización nos ha generado eso, que haya focos de riqueza y que haya focos de pobreza. Y una actitud consumista también es otra cosa lamentable. Vamos a prestarle atención a este video que nos explica un poquito los flujos migratorios en el caso del continente americano. Voy a compartir el sonido para escucharlo. Le vamos a prestar atención, es un video corto de 2 minutos, 3 minutos. Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de geografía humana, los flujos migratorios en América. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de los videos. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son las características de los movimientos migratorios? Muchas de las personas que al migrar cruzan una frontera lo hacen hacia una región limítrofe o hacia países cercanos, países a los que posiblemente sea más fácil viajar, con los que tal vez estén más familiarizados y las cuales también posiblemente sea más fácil regresar. Para los desplazados, resulta primordial hallar seguridad rápidamente cuando huyen de desastres y situaciones de crisis, por ejemplo como los conflictos civiles o transnacionales, la violencia extrema y las amenazas de aparición repentina, como los fenómenos meteorológicos catastróficos. Estas personas tienden a desplazarse a lugares más seguros situados en zonas próximas, ya sea dentro de un mismo país o cruzando una frontera. ¿Cuáles son los flujos migratorios en América Latina y el Caribe? Una característica fundamental de la región de América Latina y el Caribe es la migración hacia América del Norte. En 2015, aproximadamente 25 millones de migrantes habían emprendido la travesía hacia el norte y residían en América del Norte. ¿Cuáles son los principales países de migrantes en América Latina? En 2015, México fue con creces el principal país de migración de América Latina y el Caribe. Ese año, más de 12.5 millones de personas nacidas en México vivían en el extranjero, convirtiendo al país en el segundo país de origen de migrantes más importante del mundo después de la India. La mayoría de los emigrantes mexicanos vivían en los Estados Unidos de América, lo que explica que el corredor que une México y los Estados Unidos de América continúe siendo el mayor corredor migratorio entre países del mundo. Muchos otros países de América Central como El Salvador, Guatemala, Honduras también cuentan con importantes poblaciones de migrantes en los Estados Unidos de América, al igual que lo hacen países de América del Sur como Colombia, Ecuador, Brasil y Perú. ¿Cuál es la principal característica de los flujos migratorios en la región? La característica más llamativa de los principales corredores migratorios dentro y desde la región es el predominio de los Estados Unidos de América como principal país de destino. La mayoría de los corredores se dirigen hacia los Estados Unidos de América. ¿Cuáles son los flujos migratorios en América del Norte? En América del Norte predominan los flujos migratorios de entrada a la región. Más de 51 millones de migrantes procedentes de diversas regiones residían en América del Norte para el año 2015. El grupo más numeroso estaba formado por personas originarias de América Latina y el Caribe, con 25 millones, Asia 15.5 millones y Europa 7.5 millones. Ok, vamos a comentar un poquito de lo que mencionamos acá y con el tema de la educación ciudadana, los nuevos retos que tenemos. En este caso, se habla que
las personas migran por distintas razones, que pueden ser económicas, que puede ser porque estalló una guerra civil, un conflicto, como el caso de Ucrania, por ejemplo, o algún desastre meteorológico, qué sé yo, un huracán, un desastre tectónico, un terremoto, etc. Entonces, en este caso, esas personas deciden migrar casi siempre dentro de su mismo territorio. Por ejemplo, si fue en una provincia, en un estado, entonces se localizan o se movilizan hacia otro. En este caso, también hay otros tipos de migración que es económica. Esta siempre tratan como de salir del país e irse a otro país donde la situación quizás económica sea mejor y encuentren un trabajo más estable, un ingreso fijo, etcétera. Entonces vemos que en América el principal flujo migratorio se dirige de todos los países de América, tanto de América del Sur, América Central, el Caribe y México se dirigen hacia los Estados Unidos de América. Entonces, acá el reto es hoy día el surgimiento de ideas xenofóbicas, excluyentes, y cómo los países también, cómo los ciudadanos que quedan tienen que responder. eh, bueno, cómo transformar esas estructuras democráticas para que ese descrédito, esa corrupción, esos vicios políticos no afecten y entonces esas personas no tengan que partir de su país hacia otro a buscar un futuro que deberían tener en su propio país. Entonces, eso es algo importante que el video nos explica. Ahora, una diferencia. Hablamos nosotros de formación ciudadana y formación cívica. Tienen diferencias. La formación ciudadana es general, mientras que la formación cívica es particular. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera, por ejemplo, la ciudadana se relaciona con actitudes, con comportamientos, mientras que la formación cívica se relaciona con derechos humanos, derechos ciudadanos, la familia, la identidad nacional. Vean la diferencia. Una es más general, o sea, aborda los temas de manera global, mientras que la formación cívica habla de derechos, de cuestiones particulares en un país, en una sociedad. Entonces, esas son las dos tendencias. ¿Cómo ha sido el proceso de formación cívica en Costa Rica? Bueno, ha estado marcado por una formación del ciudadano. Y esto históricamente, primero se da la abolición de la esclavitud, por ejemplo, con la Constitución Política de 1871, sea la fundación de la República en 1848, la gratuidad de la enseñanza en 1869, la eliminación de la pena de muerte en 1871, la abolición del ejército en 1949 y el sufragio universal, que en este caso fue el derecho a la mujer al voto, muy valioso, porque la mitad de la población estaba excluida. Esto a partir de la Constitución de 1949, que hizo ese cambio y pudo la mujer incorporarse a la vida política en el país. Acá me equivoqué el año. Abolición de la esclavitud es en 1824 y no, como dije anteriormente. Entonces, esto ha sido algunas tendencias, algunas características que han demostrado la formación cívica en Costa Rica y, eh, y que es importante. El video no lo vamos a ver, nos habla y nos explica de una de esas importantes decisiones en la formación cívica del país, que fue la abolición del ejército, que dejó muchísimos beneficios, como por ejemplo que el dinero que se estaría invirtiendo en armas, en pagar soldados, en aviones, quizás en barcos, bueno, se invierte entonces en lo económico, se invierte en lo social, estamos hablando de cultura, de educación, y además, en una época histórica, hace unos años atrás, en América Latina, los militares se encargaron de dar golpes de Estado. Bueno, al no tener ejército, Costa Rica le dio una estabilidad y es el país de América Latina que tiene la mayor estabilidad política históricamente. Ok, ese es el primer objetivo. El objetivo segundo es la formación cívica a la luz del programa de estudio, que es ética, estética y ciudadanía. Estos programas son del 2013 en el caso del primer y segundo ciclo y dan un énfasis a lo cognitivo, es decir, al pensamiento y a la teoría. Y giran en torno a estos tres ejes que son ética, estética y ciudadanía, pero hay un reto importante. A las personas estudiantes, a las personas docentes, cuando están en las universidades, no se les prepara y hay un vacío en el caso de los dos primeros, de la ética y de la estética. No se aborda eso. Entonces, eso es un reto que
que se debe responder. Además, bueno, que también hay que no solo quedarse en el saber, que por ejemplo en este caso hace referencia a la ciudadanía, sino que se debe profundizar en el ser, en el hacer, que es lo más importante de la educación cívica. Que hay algunas consideraciones didácticas para la enseñanza de la formación ciudadana y la ética. Muy importante que nosotros como personas docentes consideremos siempre que en nuestra clase, en nuestros grupos haya un ambiente democrático, que se brinde la participación estudiantil, hábitos de sana convivencia, el respeto fundamental, sentido de pertenencia, un ejercicio responsable de la libertad, un juicio crítico, empleo de técnicas didácticas que sean acordes a la edad de las personas estudiantes, a la materia que estamos viendo, apego a las estructuras democráticas y también recordemos el medio ambiente. Muy importante, eso es un reto que tenemos nosotros como costarricenses y la sociedad en general, porque las acciones de cada uno de nosotros en el lugar donde estemos repercuten lamentablemente en todo el planeta. Entonces, esos son retos que nosotros como personas docentes debemos transmitir, debemos poner en práctica y siempre considerarlos en nuestra clase. Que hay características que toda persona docente debe forjar una conciencia ciudadana en sus estudiantes. Entonces, nosotros como figuras docentes tenemos que tener actualizado nuestro perfil profesional. Esto quiere decir lo que hemos explicado en tutorías anteriores. Nosotros cuando salimos de los centros universitarios no acaba nuestra formación. Nosotros tenemos que estar constantemente en capacitación, en cursos, eh, en procesos de actualización que nos indiquen si lo que estamos haciendo hoy es una tendencia importante, es significativo, nos van a ayudar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Siempre hay que capacitarse. Hay que tener vocación, juicio crítico, creatividad, manejo con propiedad y acierto de las técnicas y las estrategias didácticas y un genuino compromiso con los serios problemas ambientales que tiene el planeta y que nosotros tenemos que hacer énfasis en las personas estudiantes que solamente tenemos un planeta, que los recursos naturales son limitados y que debemos hacer un uso racional de los mismos. Y eso sería más, recordemos, esto nos viene como a permitir recordar el día de ayer. Hoy también tenemos una efeméride, una conmemoración más que efeméride. Ayer celebrábamos el Día de la Tierra, Día Internacional de la Tierra, 22 de abril, y hoy es el Día del Libro y el Derecho de Autor. Entonces, el primero, el día de ayer, bueno, ese es ese compromiso que nosotros como figuras docentes tenemos que tener con nosotros, con nuestras familias, con la sociedad y con el país y con el sistema educativo en general, de que ese es un reto que tenemos que hacer frente. ¿Ok? Primer espacio de preguntas y comentarios. No sé si alguien quiere participar, comentarme qué le ha parecido o alguna consulta. No, continuamos. Ok, más adelante igual tenemos otros espacios. Entonces vamos a continuar. Vamos a ir ahora al objetivo 3, que nos habla del patrimonio cultural y su papel en la formación de la identidad nacional. Tenemos dos patrimonios que vamos a explicar, el natural y el cultural. El natural hace referencia a los lugares, a los paisajes, a los monumentos, parques nacionales, reservas, a las especies de flora y de fauna. Mientras que el paisaje cultural hace referencia a bienes u objetos que pueden ser tangibles, es decir, que nosotros podemos ver, o intangibles, que quizás no los vemos, pero sí se pueden representar y que se han heredado. Entonces, un ejemplo de patrimonio natural es el Parque Nacional Isla del Coco. Un ejemplo de patrimonio cultural tangible, es decir, que nosotros podemos ver que existe, que está ahí, es un manuscrito del Pacto de Concordia y un patrimonio cultural intangible que quizás no vemos a simple vista, pero cuando ese grupo se reúne, nos lo representan y entonces lo podemos disfrutar, que un ejemplo es el baile indígena de los diablitos, que lo pueden realizar los pueblos indígenas, algunos pueblos indígenas costarricenses. En este caso es muy importante y nos habla de la importancia del patrimonio natural y cultural de Costa Rica. ¿Cómo ha evolucionado la identidad nacional en Costa Rica? Bueno, primero, en la época colonial, desde la llegada de los españoles hasta la independencia, hasta 1821,
había un sentido de individualismo y mucha desconfianza, producto de que éramos una de las naciones más pobres al final de la colonia, una de las naciones más pobres de Centroamérica, y además había una conciencia religiosa muy profunda, un apego a la familia nuclear numerosa, eran muchos los hijos. En la independencia, es decir, a partir de 1821, hay un respeto por las libertades, pero también hay una idea de superioridad con respecto a los vecinos. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, a diferencia de los demás países de Centroamérica que lograron la independencia en 1821, no tuvo tan marcadas las guerras civiles. Costa Rica tuvo dos, la guerra de Chomón y la guerra de la Liga, y solamente, y no volvió a tener otra guerra civil. Mientras que los países de América Latina sí tuvieron muchísimas guerras civiles en esa misma época. Entonces, eso decía o hizo ver que algunas personas lo interpretaron como que había una superioridad de nosotros con respecto a los demás, pero bueno, no, tampoco es así. Es una idea que se propuso en esa época por parte de algunos políticos. Mitad del siglo XIX, 1850 en adelante. Bueno, en ese momento se tuvo que pelear por la soberanía. Recordemos la campaña nacional contra los filibusteros, 1856-57. Un deseo de mejorar la escolaridad. En ese momento hay una gratuidad de la enseñanza primaria, sobre todo, y el interés por la historia patria también. En el siglo XX, estamos hablando de 1900, en este caso hay una actitud clasista, hay una actitud xenofóbica, igual que hay una superioridad de costarricenses sobre los demás países centroamericanos, que nosotros tenemos un apego por la paz, por la democracia, porque, bueno, así lo demuestran las instituciones. Y además, al final del siglo XX, recordemos que hay énfasis de la globalización y la globalización lleva inevitablemente al consumismo. Es una de sus características o manifestaciones. Entonces, también es algo que ha caracterizado la evolución de la identidad nacional. Esta evolución, por ejemplo, demuestra que es importante hoy día las marcas. Entonces, en este caso la imagen muestra eso. La ropa y los accesorios son de marca, es una característica del consumismo del siglo XX y del siglo XXI también. ¿Ok? Desmitificando nuestra identidad nacional. Hay algunos patrones, unos mitos que se han mantenido por algunas épocas en la historia nacional, pero que son mitos, que eso no es real, que no es cierto, pero que sirvieron para la construcción de la identidad nacional. Entre esos mitos, acá en el video se aborda el tema del 12 de octubre, del 12 de octubre, que se celebraba como el Día del Encuentro de Culturas inicialmente, pero bueno, después de un, un proceso que algunos historiadores costarricenses reclamaron como totalmente válido, que no fue un encuentro de cultura, lo que se dio en 1492, el 12 de octubre, sino que fue una imposición de una cultura sobre otra. Entonces, bueno, ya no se celebra como encuentro de cultura, sino como el Día de las Culturas. Entonces, todo esto, cómo ha ido impactando en la sociedad, vamos a ver los mitos. Por ejemplo, vamos a mencionarlos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1850 en adelante, hay una consolidación del Estado liberal. En este caso, uno de esos mitos es la igualdad social. Como que en esa época, a partir de 1850, todos eran iguales, campesinos, blancos, etc. El mito del pacifismo y la tolerancia, también ese es otro, que hoy día se tiene, porque no tenemos ejército, porque no tenemos guerras civiles, etc. El mito de la protección, esto sobre todo fue en 1970, 80, que en muchos países de Centroamérica y de América del Sur se estaban matando en guerras civiles por el contexto de la Guerra Fría. El mito de la protección al medio ambiente también. Costa Rica y nosotros como costarricenses contaminamos ríos, no respetamos en algunos casos los recursos naturales. Y es cierto que tenemos una protección de los parques nacionales y de reservas importante que nos destaca a nivel mundial, pero también hay otras acciones que podemos realizar, podemos mejorar, como el reciclaje, el uso racional de los recursos, que no lo hacemos. Entonces, ese es un mito también. El mito de la cultura educativa, también eso es otro, porque no todos estudian. Hay un mito que como tenemos tantos centros educativos, escuelas, colegios, las personas estudian, ¿no? Hay un porcentaje de deserción muy amplio, entonces tampoco. Mito de la blancura, el mito de la religiosidad, son algunos de ellos que se defienden
se impulsan en los centros educativos, en las instituciones políticas, en las instituciones religiosas, pero que muchas veces no son en la práctica reales. Y por último, tenemos el manejo de la ética, la moral y los valores en el ambiente del aula. ¿Cómo llevar a cabo esto? Bueno, en la actualidad, casi que ningún investigador o ningún pedagogo se atreve a trabajar con una taxonomía de valores. Hay varias taxonomías de valores, pero ningún investigador serio, pedagogo serio, se atreve a trabajar solamente con una de esas eh, taxonomías, sino que primero se hace un estudio, hay algunas que ya están superadas, pero además se hace un estudio de todas, una lectura de todas, y hay que tomar en cuenta los distintos enfoques y abordarlos. Entonces acá, el educador del siglo XXI, o sea, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener una visión crítica, una actitud de compromiso con los cambios, con los paradigmas para mejorar la sociedad. El compromiso es fundamental, acá hay que destacar. Los valores se aprenden, no se enseñan, se ponen en práctica, se aprenden. Y en este caso, los valores se aprenden en varios estadios. Por ejemplo, el más importante, porque es la persona estudiante, pasa más tiempo en la familia. Entonces, ese es el primer estadio fundamental. Otro espacio para impulsar y aprender los valores son las escuelas, los centros educativos y la sociedad en general. Entonces, acá hay que tomar en cuenta que no se enseñan los valores se ponen en práctica. Luego, el compromiso del educador. Esta es una tarea compleja, delicada, que nos implica a nosotros como personas docentes sensibilidad y un gran compromiso profesional, lo que hemos insistido anteriormente. La capacitación constante, que nuestro aprendizaje no termina con la universidad, sino que debe continuar. Y por último, las estrategias didácticas. Nosotros como personas docentes tenemos que abordar los distintos contenidos, nuestro planeamiento didáctico, nuestro proceso de formación con muchísima responsabilidad, y en este caso hay que tomar en cuenta el nivel escolar, la madurez cognitiva, como lo mencionábamos cuando vimos el tema de historia, que las líneas de tiempo son fundamentales y que dependiendo de la edad de la persona estudiante, así va a ser su proceso de aprendizaje con las ideas, con los términos históricos, etc. Entonces, todo esto, y además otra cosa muy valiosa que está acá al final, el utilizar recursos y medios del siglo XXI, la tecnología, cómo utilizar la tecnología. Entonces, eso es algo importante que también estamos abordando. Y estamos llegando al final del tema número 4, que es la formación cívica. Volvemos a tener un espacio de preguntas y comentarios. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema 4 que quiera realizar. No. Continuamos entonces. Muy bien. Vamos a continuar. Ok, vamos con la meta bien. 34 minutos, podemos ver el tema 4. Ahora vamos a ir al tema 5. El tema 5, que es el último tema del libro, hace referencia a las metodologías, a las técnicas y a las destrezas que hay que tomar en cuenta y que hay que abordar en una clase de estudios sociales para primaria. Entonces, igual se preparó esta presentación que vamos a compartir. Vamos a abordar los objetivos. Recordemos que es importante siempre antes de iniciar una lectura del libro, leer los objetivos para ver qué es lo que nos presenta el libro. Y vamos a empezar con los objetivos 1 y 2, un espacio de preguntas y comentarios, objetivo 3, 4, y igual otro espacio de preguntas y comentarios para posteriormente tener una infografía que explique un tema que es importante en el planeamiento didáctico. Entonces vamos a iniciar con la lectura de los objetivos. Igual que en el caso anterior son 4. El primero de ellas nos aborda las estrategias y los recursos didácticos, cómo favorecen el proceso de aprendizaje, de enseñanza de los estudios sociales en la primaria. Luego, valorar la importancia de las técnicas de dos tipos, ¿verdad? Individuales y grupales, para el fortalecimiento del aprendizaje. Reconocer la importancia de utilizar distintos recursos para mejorar la enseñanza de los estudios sociales y analizar los retos que tenemos hoy en el siglo XXI en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudios sociales en primaria.
Entonces vamos a iniciar con el primero de ellos, las generalidades de la enseñanza de los estudios sociales. En este caso, durante la década del 40, del siglo XX, 1940, en ese momento, el cuerpo de las ciencias sociales tiene propósitos instructivos. Recordemos cuando lo vimos en el tema número 1 de los estudios sociales, cómo fueron surgiendo. Bueno, viene de Estados Unidos, sobre todo la asignatura, porque antes se enseñaba historia, se enseñaba geografía y se enseñaba cívica. Bueno, a partir del 40 se impulsa la asignatura de estudios sociales, la materia, y tiene propósitos instructivos, es decir, de formar ciudadanos, simplemente para que sean trabajadores, para que sean consumidores y para que respeten las leyes. Listo. Bueno, esa fue la idea inicial. Hoy día existen tres tradiciones. Una, estudios sociales como formación de individuos, de ciudadanos. Estudios sociales como ciencia social, que incluye la historia, que incluye la geografía, la cívica y otras ciencias auxiliares que construyen, que aportan. Y por último, los estudios sociales como un indagar científico, es decir, la tarea de nosotros, de cada una de las personas docentes como investigadores y transmitir eso, poner eso en práctica en el aula. Entonces, esas son las tres tendencias históricas de los estudios sociales. ¿Por qué es necesaria la enseñanza de los estudios sociales? Bueno, primero porque es una de las asignaturas básicas, primordiales dentro de educación primaria, junto a español, junto a matemáticas, ciencias y lengua extranjera. Esas son las principales, por tanto, es fundamental. Entonces, en este proceso de formación de todo ciudadano, da sus primeros pasos y es una oportunidad de aprender mediante problemas, en este caso preguntas generadoras que nos lleven a resolver situaciones y tomar decisiones. Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones como personas y los niños en el proceso de formación, nosotros como personas docentes debemos aportar en ese camino. Además de que fomenta el amor a la patria, el respeto a los valores tanto en Costa Rica como universales, defensa de la libertad y la exigencia de nosotros como responsables, como profesionales, de mejorar el proceso educativo en el país. Okay, acá una frase extraída del libro que nos indica, que nos dice que la importancia de los estudios sociales radica en el estudio del ser humano, en su relación con el medio ambiente, con el propósito de lograr la formación de un individuo creativo, crítico, comprometido y que brinde solución a los problemas que aquejan a la sociedad, que son problemas que ya mencionamos en el tema 4, que hemos mencionado también en otros temas anteriores, por ejemplo, el medio ambiente, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, que la sociedad que tiene tanta polarización, tanta desigualdad socioeconómica, bueno, eso es un reto, es un problema a resolver y que nosotros como personas docentes tenemos que tener presente siempre. Ok. El objetivo 2, métodos y técnicas para el aprendizaje de los estudios sociales. Hay que desarrollar el gusto, el cariño y la afinidad hacia nuestra disciplina, hacia nuestra asignatura. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, debemos contar con técnicas que favorezcan a la persona docente un proceso adecuado para enseñar y generar conocimientos. Es decir, que esas técnicas que utilicemos sean útiles tanto por la edad que tiene la persona estudiante como por el contenido que vamos a ver. Y que la metodología de la enseñanza del taller, que tiene 4 momentos que vamos a ver a continuación, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, estos 4 momentos que tiene nuestra metodología para la enseñanza de los estudios sociales en primer y segundo ciclo, el primer momento nos habla de una actividad lúdica, una actividad que nos permita divertirnos. Y esta actividad que nos va a permitir divertirnos, disfrutar, debe promover la motivación y también rescatar los conocimientos previos, conocer los conocimientos previos que tienen las personas estudiantes. Un segundo momento es el tema central. Entonces, ahora sí, vamos a ver, tomando en cuenta los conocimientos previos de las personas estudiantes, vamos a ver el tema. Vamos a ver el tema y lo vamos a abordar con distintas estrategias, metodologías, técnicas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta activar los conocimientos previos y el contexto del estudiante. Un tercer momento, la discusión participativa. En este caso podemos hacer actividades individuales
o grupales que ayuden a construir nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. Y por último, el cierre del tema, que acá nosotros preparamos quizás una clase un poquito más magistral y que tenemos que desarrollar distintas actividades para hacer el cierre del tema. Y recordemos que estos 4 momentos de la metodología del taller implica que no olvidemos que tenemos que hacer un uso de las tecnologías educativas que están ahí, que existen y que son importantes que nosotros manejemos y podamos poner en práctica para motivar a las personas estudiantes. Ok, vamos a ver algunas de estas técnicas, de estas estrategias. Por ejemplo, la primera, la exposición. Un docente, a nosotros nos toca exponer casi que a diario, aunque hoy día somos unos guías y unos facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje, bueno, siempre tenemos que tener esa tarea de exponer y para exponer tenemos que ser buenos expositores. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tengamos un mensaje claro, un mensaje que inspire para mejorar y el reto para nosotros es poder llevarlo con claridad. Tenemos que ser muy claros en las instrucciones que brindemos, en lo que expongamos, en lo que compartamos. Una segunda técnica, las preguntas generadoras. Nosotros acá en el curso tuvimos una al inicio, me parece, en la primera actividad, y no me acuerdo si tuvimos otra más adelante. Me parece que sí. En la actividad 2 tuvimos otra pregunta generadora. Que las preguntas generadoras son herramientas que se presentan ante la persona estudiante y que sirven para generar y facilitar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, mediante recursos audiovisuales que son de gran ayuda, siempre que se usen de una manera adecuada, podemos poner en práctica preguntas generadoras que nos sirvan para debatir, para ver qué opinan los estudiantes, qué conocen del tema, qué ideas tienen. ¿Okay? El video es otra técnica de estudio importante. Las preguntas en los videos o las preguntas generadoras deben despertar interés, curiosidad, atención. Los videos tienen que tener características principales. No podemos hacer un video de 1 hora porque va a ser no vamos a concentrar la atención de la persona estudiante ni de nosotros mismos. Nos vamos a dispersar, nos vamos a ir a otros lugares. La idea es que el video sea corto, que genere una pregunta, que genere un interés, y que a partir de ahí podamos responder el tema o abordar el tema. Y en la sociedad actual, el manejo de la información es una competencia muy importante y que nosotros como personas docentes debemos estimular, debemos poner en práctica desde los primeros años en el proceso educativo. La misión de la educación. Formar para el mundo, esa es la misión de la educación. ¿Y qué requiere esa misión? Que se promueva la indagación en la investigación. Por ejemplo, John Dewey decía que las preguntas son las manos con las que exploramos el mundo. Entonces, las preguntas generadoras son importantes, son fundamentales, porque promueven ese indagar, ese investigar. Valorar el error y la cooperación. El error, hay personas que hoy día en el siglo XXI piensan que equivocarse está mal. No, no, equivocarnos es parte de nuestro diario aprendizaje y, y simplemente tenemos que hacer frente al error y tomarlo normal, como, como lo que es un error. Y un error es un aprendizaje, una oportunidad de aprendizaje. Entonces así lo tenemos que ver y así lo tenemos que eh, conversar y poner en práctica con nuestros estudiantes. Muchas veces a mí me pasa en el aula, quizás algunos de ustedes también, cuando están, si ya han ejercido, han tenido la oportunidad de compartir una clase, que una persona estudiante llega, mira, profe, esta pregunta está mala, porque quizá la pregunta no se respondía con un libro, ni con un video, ni con un texto, ni con una guía. Era una pregunta que a él lo ponía a responderla con su criterio personal. Y me decía, no, profe, es que esta pregunta está mal. Bueno, no, la pregunta no está mal porque es una pregunta que queremos ver qué pensamos cada uno de nosotros. Entonces no es una pregunta que va a estar mal. Y si está mal, es un proceso de aprendizaje, no hay problema. Entonces lo que hacemos es acá que compartimos, que escuchamos lo que otros tienen y podemos tomar nota para construir nuestra respuesta o enriquecer la respuesta que ya nosotros habíamos tenido. Entonces, esto del error es importante, es valioso y también la cooperación.
Recordemos que nosotros aprendemos trabajando con otras personas, intercambiando opiniones, pensamientos con otras. Entonces, eso también es importante. Potenciar la capacidad de localizar y utilizar información. En este caso, hoy día lo hemos mencionado, abrimos Google, abrimos cualquier buscador y nos salen, ponemos un tema y nos salen mucha información, cientos de páginas, de enlaces, de videos, de música, de una infinidad de temas. Entonces, el reto es saber qué hacer con esa información. Hay que tener herramientas para realizar proyectos, para resolver problemas, para generar conexiones y saber utilizar la información es algo muy valioso en el siglo XXI. Tenemos otro ejemplo de técnica. Resolución de problemas mediante el uso de estudios de caso o dilemas morales. Aquí hay algún paso a paso que podemos seguir en esta resolución de problemas mediante estudio de caso y dilemas morales. Por ejemplo, primero, analizar una situación de la vida real. En este caso, presentarla de manera clara para que la conozcan las personas estudiantes y la puedan resolver. Paso 2, relación con el contenido curricular, es decir, que la situación real que yo estoy presentando tenga relación con el contenido que estoy viendo, con el relieve, con los valores, con la historia de Costa Rica en el siglo XVII, con el tema, tiene que tener relación. Motiva para generar soluciones. Entonces, ver cómo esa actividad, que además de tener relación con el contenido, tenemos que ver cómo le generamos motivación a las personas estudiantes. ¿Qué hacemos para eso? Paso 4, contrastar las propuestas, es decir, que escuchemos la posición que tienen cada uno de las personas estudiantes o de los grupos de estudiantes, si es una actividad grupal o individual, y respetemos el criterio. Aprender a trabajar en equipo, también esto es valioso, trabajo colaborativo. Y el paso 6, análisis crítico de la toma de decisiones, es decir, lo que hemos abordado, lo que hemos construido primero individual y luego en equipo, cómo analizarlo. Y por último, tomar decisión con la situación planteada. Al final tenemos que, en el estudio de casos o en los dilemas morales, tenemos que tomar una decisión, tenemos que dar un criterio como grupo, como equipo, o si es un trabajo individual, como persona estudiante de manera individual, mostrar su criterio sobre esa situación. El juego también es otro recurso didáctico, es otra estrategia muy valiosa. Resulta de mucha utilidad el juego. ¿Por qué? Porque muchas personas estudiantes juegan, les encanta, ya sean juegos deportivos, fútbol, básquet, voleibol, ajedrez, muchos juegos, a ellos les encanta jugar. Y si no es de esa manera, juegan con su celular o juegan Play, o otra aplicación, otra herramienta, pero les encanta jugar. Entonces, el juego hay que nosotros tratar de asimilarlo como una estrategia, como un recurso valioso, pero eso sí, ponerlo en práctica tomando la edad cronológica de la persona estudiante y tiene esa ventaja. Puede ser utilizado para cualquier tema, solamente que hay que saber, nos va a llevar a una gran tarea, ¿verdad? Que es saber cómo ponerlo en práctica para cualquier tema, pero cómo crear las herramientas, las estrategias adecuadas para que nos salga bien. El desarrollo de contenidos de manera lúdica posibilita mejores resultados a interpretación y conocimiento y se relaciona con el juego el desarrollo de características de la personalidad, por ejemplo, la afectividad, lo emocional, además de que entretiene y es de un agrado para muchísimas personas estudiantes. Les llama la atención que se aborde mediante un juego distintas actividades curriculares. Elementos para planear una actividad lúdica. Primero, el título. Se recomienda que el título sea sugestivo, es decir, que llame la atención de las personas estudiantes, que despierte interés. Luego, tener claro qué se quiere enseñar y aprender con el juego. Especificar el área, si es de historia, si es de geografía, si es de cívica. Contenidos. Recordar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Me parece que aquí tengo una imagen. Recordemos que el planeamiento didáctico de estudios sociales tiene estas tres columnas en contenidos curriculares. Está primero la columna de la parte conceptual, que quiere decir, ese es el contenido, ese es el tema que vamos a ver, el relieve, por ejemplo.
en la imagen. El relieve de la provincia donde vivo. Entonces tenemos que ver montañas, valles, llanuras, costas, cuencas hidrográficas, características generales y actividades socioeconómicas en las distintas formas del relieve de mi provincia. Entonces, por ejemplo, nosotros en una montaña quizás no podemos practicar la agricultura porque no es una zona fértil, pero en una llanura sí podemos practicar la agricultura porque tenemos acceso quizás a agua, a ríos y son zonas más fértiles. Entonces, está formada por sedimentos, entonces es una zona fértil, es una zona rica. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta y esa sería la parte conceptual. Ahora, la parte procedimental es cómo llevar a cabo eso. Entonces, primero, identificar. Nos piden que vamos a identificar y luego vamos a valorar. Entonces, estas son las partes para llevar a cabo esta tarea, estos contenidos. Y la parte actitudinal, recordemos que son los valores. Entonces, apreciar las distintas formas del relieve, valorarlas, tener una actitud positiva hacia ese espacio geográfico, porque es importante eso. No es que vamos a valorar, es que eso es, es que eso es una montaña y ya solo por eso ya lo descarto, no le doy importancia, no, tenemos que tener una actitud positiva hacia todas las formas del relieve. Entonces eso tenemos que nosotros ponerlo en práctica y que las personas estudiantes lo entiendan. Lo importante es valorar siempre las distintas oportunidades de aprendizaje. Entonces, esas son las tres columnas que tiene el programa de estudios sociales en educación primaria, primer y segundo ciclo, y que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el juego. Audiencia a la cual va dirigido, tomar en cuenta el nivel y la edad del niño, niñas. Número de jugadores, cuántas personas pueden jugar, si va a ser individual, si va a ser en equipos, cómo va a ser. Duración, tiempo de ejecución del juego, una lección, 2 lecciones, 3 lecciones, una semana, no sé. Ahí cada uno tiene que tomar en cuenta, conociendo el contexto, el grupo, etcétera. Los materiales utilizados, lista de materiales. Instrucciones, tienen que ser muy claras, paso a paso, cómo se va a desarrollar ese juego para que todos lo tengan claro. Entonces, estos son elementos que tenemos que tener nosotros como personas docentes en cuenta para planear una actividad. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios de nuevo? No, seguimos. Bueno, vamos a continuar. Profe, Disculpen, Claro, dígame. Adelante, profe, Carlos. usted estaba explicando la tarea del taller. Es que yo vengo llegando porque estaba en examen. No, todavía no, Yulín. Estábamos con la parte del tema 5, las estrategias metodológicas, nada más que mencioné ahí un poquito el programa de estudio de educación cívica porque alguien me hizo una consulta, yo dije que hoy le iba a exponer, pero más adelante igual lo vamos a abordar lo del taller, entonces todavía no, más adelante. Ah, ok, perfecto. Es que acabo de entrar y estaba en examen, entonces no sabía por dónde ir. No, no hay problema. Carly, vamos a mencionar algo. profe, no, sí, eso mismo que si usted iba a explicarlo del taller ahora. Sí, ahora más adelante, espero como a Sí, las 11:20 estar en ese tema. está bien. Gracias, profe. Mucho gusto. Continuamos entonces. Vamos al objetivo 3, estrategias y recursos didácticos de los estudios sociales. Técnicas de organización gráfica de la información. Por ejemplo, acá tenemos cuadros sinópticos, llaves. Estos cuadros sinópticos o llaves o gráficos nos permiten representar información, enunciados, conceptos y es una forma muy atractiva de llevar aprendizaje de manera visual y mejoramos la comprensión. ¿Por qué? Porque un esquema, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico o un gráfico tiene poquitos elementos, tiene poca información y los colores, quizás las imágenes o las llaves, las líneas, nos va a permitir enlazar esa poca información que tenemos ahí y mostrarlo a la persona estudiante y va a ser llamativo. Diagrama de Venn, mapas semánticos, mapas conceptuales. Todo esto tiene la facilidad de simplificar. O sea, en poquitas palabras, nosotros podemos llevar las ideas del tema. Además de que es innovador y representa la información. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto que mencionábamos acá. Medios alternativos para superar la enseñanza centrada en el uso de libros de texto. Históricamente en Costa Rica y imagino que en varios países del mundo, la enseñanza
en primaria y también en secundaria, está centrada en un libro de texto. Es decir, se pone una guía y vayan a la página 10 a la 13, ahí están las respuestas. Bueno, tenemos que superar eso. Hay un abuso de los libros de texto y tenemos que aspirar a convertirnos en un docente que investigamos, que creamos nuestros propios recursos o los compartimos entre personas docentes, los contextualizamos con nuestro centro educativo, con las personas estudiantes con las que trabajamos, y eso es muy valioso. La escogencia de una actividad debe ser pensada en que la persona estudiante consiga asimilar la meta propuesta. Eso es otra tarea importante, entonces por eso tenemos que superar el uso y el abuso de los libros de texto que existe. Una frase extraída del libro: las técnicas para dinamizar la enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales son, por ejemplo, el foro, el panel, la conferencia, la lluvia de ideas, un debate dirigido, un sociodrama, una entrevista. Todo esto nos lleva, por supuesto, que investigar qué es la técnica, cómo ponerla en práctica, las instrucciones y sobre todo relacionarla con el tema, que esa técnica nos ayude a llevar a cabo ese tema, a transmitirlo, a ponerlo en práctica y que la persona estudiante lo asimile, que sea significativo para ellos. Aquí vemos algunos. Mapa conceptual. El mapa conceptual está compuesto por una definición, el cual puede ser un objeto, un hecho, una cualidad, un acontecimiento. Tiene palabras enlaces. Acá están las palabras enlace, tales como, clasificadas en, pueden ser. Tiene oraciones cortitas y palabras, conceptos, definiciones. El aprendizaje es significativo cuando un sujeto relaciona conceptos nuevos con los que ya posee. Y además de que se representa gráficamente el conocimiento y está compuesto, como explicamos, y acá vemos un ejemplo, por un tema, por ideas que enlazan, por definiciones, palabras que tienen otras ideas que enlazan y nos permite explicar. Quizás esta información la sacamos de una página completa, pero con poquitas palabras nosotros podemos explicar un tema. Entonces, es muy valioso porque vean que tiene poca información y permite representar el tema con poquitas palabras y que la persona estudiante lo pueda asimilar de una forma distinta a una hoja completa con ideas, con texto. Otro ejemplo, esquema semántico. Demuestra la capacidad para comprender lo que se lee y lo que se escucha. Acá a la derecha vemos una imagen con un esquema semántico. Entonces vean que lleva líneas, lleva cuadros, lleva pocas palabras, lleva algunas imágenes y al final una fuente. La estructura que tiene que tener el esquema semántico, compuesto por un conjunto de puntos, nodos, unidos por líneas o aristas. Entonces aquí vemos el ejemplo y también vemos que tiene colores distintos, tiene pocas ideas, tiene palabras enlace, tiene un título. La V heurística. Cada parte interactúa con el resto. Por ejemplo, la izquierda es la parte conceptual, la derecha la parte metodológica. Parte conceptual, parte metodológica y el enlace en el centro. Entonces, así se representa e igual veamos que tiene poquitas palabras que nos permiten representar el tema. Además, le podemos agregar colores para quizás hacerlo más llamativo. Tenemos ahora un círculo analítico. El círculo analítico implica planificar y organizar para alcanzar una meta. Entonces tiene varios momentos, 4 en realidad. El primer momento es el tema por estudiar. El segundo momento, las preguntas centrales, las preguntas principales de ese tema. Tercer momento, registro de la nueva información. Y cuarto momento, las conclusiones o las ideas generales. Entonces, así se representa el círculo analítico y es otra técnica que podemos trabajar en estudios sociales. Diagrama de Venn. Acá vemos la imagen. En este caso, permite organizar, priorizar y recordar la información. En este caso, la idea es iniciar con una lluvia de ideas o una pregunta generadora y se van anotando, se van escribiendo las palabras, las definiciones, los términos, las preguntas y en la intersección, o sea, acá en el centro, vamos a anotar las semejanzas que tienen ambas. Entonces, esa es la función.
anotar las palabras clave de cada uno de los temas, de la pregunta generadora, de la lluvia de ideas, de los contenidos que estamos viendo, y en el centro anotamos las semejanzas que tienen. Y es una técnica también importante en los estudios sociales. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos para el cuarto objetivo de este contenido, de este tema 5, la importancia de las técnicas grupales y las técnicas individuales en el proceso de enseñanza de los estudios sociales. Recordemos que en el caso igual de la universidad, tiene algunas estrategias individuales, algunas actividades que ustedes tienen que desarrollar cada uno y otras que son en equipos de trabajo colaborativo. Entonces, todo esto tiene una importancia. Por ejemplo, las destrezas individuales y colectivas es un proceso que debe ser impulsado por la persona docente y nos recuerda la importancia, una vez más, de estar en constante actualización y tener los conocimientos para poder poner en práctica una u otra técnica. Tenemos el uso de fichas, por ejemplo, promueven la confianza en el trabajo realizado, estimula la creatividad, la libertad, la autonomía del juego. El estudio dirigido es una guía para que se indaguen en diferentes fuentes los cuestionamientos planteados por el docente. Aprendizaje cooperativo, la clase se divide en grupos y a cada uno se le asigna un determinado trabajo. El trabajo colaborativo, grupos pequeños, cuentan con instrucciones, intercambian información y las buenas relaciones también se pueden trabajar con esos. Entonces vemos en la parte superior 2 ejemplos de técnicas individuales y en la parte inferior 2 ejemplos de actividades colectivas. Entonces nosotros como personas docentes, viendo el contexto de nuestro grupo con el que trabajamos, del centro educativo, de los recursos que tenemos que considerar si para ese contenido es mejor trabajarlo con una técnica individual o con una técnica colectiva. Y no olvidar esto, el impacto de la digitalización en la sociedad del conocimiento. Recordemos que hoy día estamos en una sociedad globalizada y un auge de las tecnologías de la información y la comunicación y que tienen un impacto en el ser humano. Pueden conocer, pueden producir, pueden compartir información en tiempo real y debemos hacer un gran esfuerzo nosotros, cada uno de nosotros, por saber cómo utilizarlas y interactuar con esa tecnología para optimizar su provecho, su uso, hacerlo de manera adecuada, más que las personas estudiantes son nativos digitales. Se llama que son nativos digitales porque muchos de ellos tienen acceso a celulares, a computadoras, a Play, por ejemplo, PlayStation, diferentes estrategias que a ellos les permiten estar en contacto de manera constante con la tecnología y saben usarla y entonces para nosotros tenemos que estar siempre actualizados para poder responder a esa demanda de las personas estudiantes por el uso de la tecnología. Preguntas y comentarios. Ya finalizamos el tema 4. Cumplimos también con la meta por dicha. ¿Alguna consulta que tengan con respecto al tema 4, al tema 5? ¿Alguna idea quizás, alguna definición que no haya quedado clara y que podamos reforzar ahorita? ¿Todo bien? Ok, vean, son las 11:04. En este caso, recordemos que igual que cuando estamos en un espacio virtual o presencial, siempre en cualquiera de los dos, es muy importante hacer una pausa que nos permita estirarnos, hacer alguna actividad distinta a lo que estamos haciendo, que participemos los otros, ir a tomar agua, relajarnos un poquito. Entonces, durante 4 minutos vamos a hacer una pausa activa para poder descansar, despejarnos un poquito y en 4 minutos volveríamos. Son las 11:05, dice la compu, el reloj de la compu. Entonces, los voy a dejar con esto por acá, pero primero voy a apagar la cámara y ahorita apago el micrófono también. Voy a dejarlos vamos a ver, estoy compartiendo audio. Vamos a dejarlos con esta imagen y con una música de fondo
y vamos a volver en 4 minutitos. 11:09, 11:10, estamos de regreso. Ok, estamos de regreso. Esta pausa activa nos sirve para recordar, ¿verdad?, lo importante de utilizar los recursos naturales de manera racional, de cuidar nuestro planeta. Ayer, Día Internacional de la Tierra, y el reciclaje, muy importante. Todo esto, estos elementos y la música, el mar, todo esto nos implica a nosotros como personas docentes una tarea, recordémosla. No podemos olvidarla, que tenemos que poner en práctica una cultura, una tradición de reutilizar, de reciclar, de hacer un uso racional siempre de todos los recursos que el planeta nos da. Entonces vamos a ir a la actividad 4. La actividad 4 es la que estamos haciendo ahorita. Se llama Taller Clase Estudios Sociales. El tema es el tema 4 del libro, el libro que
tenemos acá que estamos utilizando el curso. Dice Didáctica de los Estudios Sociales, un camino hacia el conocimiento, la actitud crítica y el futuro. En este caso, esta actividad está disponible desde el 4 de abril pasado al 1 de mayo. Ese sería el último día para poder trabajarla. Se puede decir que son 4 semanas, aunque una semana de ellas, ¿verdad? No teníamos que trabajar, era una semana de descanso, que fue la Semana Santa. Y la hora límite para hacer la entrega del trabajo es a las 11:55 del próximo domingo. Es un domingo que es feriado además, de pago obligatorio. Modalidad individual. Puntos vale 30 y el valor porcentual es de 20. 2 en escala de 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta actividad que se llama taller clase? Ok, como hemos venido trabajando en las unidades sobre historia, sobre geografía, el planeamiento es un elemento fundamental en nuestro quehacer educativo. Ahora, desde la valoración del papel de la formación ciudadana, desde lo local y global, vamos a aplicar dichos conocimientos en la práctica. Voy a hacer un poquito más grande la letra por si alguien está desde el celular. Ahí me parece bien. No, me indican si así se ve mejor la letra, que antes que estaba un poquito más pequeña. ¿Sí se ve mejor, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Bueno, le proponemos la ejecución de una clase de estudios sociales. Y para hacerlo, vamos a realizar lo siguiente. Primero, leer la página 146 a la 196. ¿Por qué esas 50 páginas? Porque en esas 50 páginas se aborda el tema 4 de la unidad didáctica. Aquí ya presentamos el libro, que es el que estamos utilizando en el curso, y pueden hacer los apuntes necesarios. Igual yo les voy a compartir esta presentación que utilizamos, la presentación 4 que utilizamos, si gustan revisarla, para que puedan hacer también anotaciones en su cuaderno, en unas fichas de trabajo, hojas aparte, donde ustedes consideren. Elabore una portada con los datos que identifiquen el trabajo, nombre de la universidad, asignatura, código, nombre de la actividad, nombre de la persona docente y número de cuatrimestre. Utilice letra Arial 12 a espacio interlineado 1.5. Estas cuestiones son acá un poquito más de forma. Y ahora sí, una de las primeras tareas que tenemos es contactar a una persona docente de primero o segundo ciclo con experiencia en el sistema educativo costarricense para la ejecución de 2 lecciones. Estas 2 lecciones tenemos que desarrollar algunas de las siguientes actividades. Vamos a diseñar una clase de estudios sociales para lo cual se proponen los siguientes los siguientes años y contenidos presentes en el programa de estudio de estudios sociales que voy a abrirlo. Voy a abrir el programa de estudio. Ahí tenemos el programa de estudio. Ok. Ahí vienen varios. Si ustedes, por ejemplo, la clase la van a impartir con primer año, acá viene el tema para primer año, para segundo vienen varios temas, para tercer año. Cuando hace referencia acá, por ejemplo, vamos a ir a buscar este tema. Cuarto año, segundo periodo, contenido conceptual 3, procedimental 3. El de sexto año, tercer periodo, contenido conceptual 1, procedimental 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ir a buscar este, por ejemplo, sexto año. Entonces yo voy al programa de estudio y voy a buscar sexto año, tercer trimestre, tercer periodo. Tiene que estar por acá o más arribita. Puedo buscarlo de esa manera también acá con el buscador. Y me sale 2 veces sexto año. Entonces ahí está la división. No, nada más que no dice la página, pero tengo que ir a buscarlo. Me parece que este es tercer año, ¿sí? Aquí estamos. Sexto año, tercer periodo, que ya estoy en el tema. Estamos en la página 200. Ahora, tengo que identificar el contenido conceptual 1 y procedimental 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a buscar. Acá está.
El conceptual 1 sería desafíos contemporáneos de la sociedad costarricense. Y el procedimental 1, 2, 3 y 4. Esos serían los contenidos que yo tendría que realizar si mi grupo que voy a trabajar es un grupo de sexto. Entonces, esta primera columna, la de conceptuales, y estos son cualquiera de esos temas que podemos trabajar. Recordemos que son solo 2 lecciones, entonces tenemos que tener presente muy bien esas 2 lecciones para ver si trabajamos el primero, segundo, tercero. No vamos a trabajar obviamente todos porque no nos va a dar tiempo, porque son solamente 2 lecciones. Y estos contenidos son algunos de 2 lecciones, de una lección, y entonces sí vamos a durar bastante. Entonces, nosotros los leemos, repasamos y elegimos uno de esos para que ustedes puedan trabajarlo en esas 2 lecciones con las personas estudiantes en el centro educativo que vayan a elegir. Ok, vean acá, continuamos con la lectura de las instrucciones. Escoja uno de ellos, redacte el planeamiento didáctico con sus 4 momentos y ejecute 2 lecciones de manera presencial si la realidad de la pandemia lo permite, o virtual según las condiciones de salud en coordinación con la persona docente y el centro educativo que seleccionó. Ok. Durante la ejecución de las lecciones, procure utilizar recursos didácticos que fomenten el interés del estudiantado. Envíe el planeamiento didáctico subrayando lo utilizado para la clase. Si la clase es virtual, grábela y súbela en un repositorio. Aquí vienen algunos recursos. Si la clase es presencial, tome fotografías para incluir como evidencia en los anexos del planeamiento por entregar. Acá las fotografías me preguntaron, como 2, 3 personas estudiantes me preguntaron que si de frente o que en un lugar no dejaban. Bueno, no, las fotografías no necesitan ser de frente, más que son con menores de edad. En muchos casos no se permite en el centro educativo, los encargados legales no. Hay un riesgo, entonces no son necesariamente fotografías de frente, pueden ser fotografías de espalda de la clase, que salgan algunas personas estudiantes, o una fotografía donde salga usted y los pupitres de las personas estudiantes, pero de espalda, no necesariamente tiene que ser de frente, para que lo tomen en cuenta y no se preocupen por eso. No es que tienen que salir ahí las personas y ver quiénes son, no, eso no es necesario. Pero sí, ojalá que puedan al menos tomar una fotografía y adjuntarla. Adjunto encontrará una boleta la cual debe descargar, completar los datos solicitados y ser firmada por la persona docente encargada del grupo, donde desarrollará la clase y anexarla a la entrega. Vamos a ir a ver esa boleta. ¿Qué me han preguntado? Ok, vamos a ir al curso. Y dice por acá que en la actividad 4, taller clase de estudios sociales, tenemos la boleta. Esa boleta está acá al final, boleta actividad 4 de la clase. Nosotros la vamos a abrir, es un documento en Word, y lo podemos completar. Entonces, boleta clase de estudios sociales. Ok, nosotros acá ponemos nombre completo de la persona docente, el nombre de la persona docente que nos va a colaborar, ¿verdad? No sería el de nosotros, sino el de la persona docente que nos va a colaborar. Institución donde labora, entonces el nombre del centro educativo, número de teléfono de la institución, dirección regional de educación, si es de Heredia, si es de La Juela, si es de Pérez Celedón, de Cartago, de donde van a ir el circuito educativo, 01, 02, dependiendo del lugar donde estén, nivel que imparte, cuarto, quinto, sexto, primero, segundo, duración de la clase, recordemos que son 2 lecciones, entonces solo el tiempo recomendado. Fecha de ejecución, entonces acá colocan la fecha y luego que la persona docente que les colaboró les firme la boleta. Si están en físico, puede ser firma en físico. Y si la persona docente tiene firma digital y ustedes le mandan esta boleta por digital, entonces, bueno, también puede utilizar la firma digital, no hay ningún problema, cualquiera de las dos. Esa es la boleta que entonces se menciona en este punto. Envíe el formato PDF, envíe en formato PDF el planeamiento didáctico con el enlace de la clase grabada, haciendo clic sobre el botón agregar entrega. En este caso es el enlace de la clase grabada si usted hizo la clase
a distancia, por ejemplo, por Teams. Ese sería, por ejemplo, si el centro educativo está en modalidad de distancia. Pero ahorita los centros educativos en la mayor parte del país, pocos casos, la mayoría están en modalidad presencial. Entonces, sería agregar las fotografías, la fotografía que tomó o las dos fotografías, en este caso, para que no piensen solamente que es grabación de la clase. No, recordemos que decía más arriba en las instrucciones que puede ser fotografía o si es una clase en Teams, por ejemplo, entonces ahí sí sería la clase grabada. Revise el archivo antes de subirlos a la plataforma, ya que si se encuentran dañados no se reciben, salvo casos que aporten las evidencias claras, confiables, válidas e irrefutables. Las tareas que se evidencien iguales se realizará el debido proceso. No se revisan tareas extemporáneas, revise la rúbrica con la que será evaluado e incluya las referencias bibliográficas. Para realizar las consultas con respecto a la actividad pueden hacerlo por el foro de dudas, pueden hacerlo por el correo interno de la plataforma o bien podemos, ahorita vamos a habilitar un espacio acá en la tutoría también por si tienen dudas de esta actividad que podamos aclararlas, pero antes vamos a leer la rúbrica para calificar la clase de estudios sociales. Primero, redacte el planeamiento con los contenidos suministrados. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y cuáles son los contenidos suministrados? Están aquí arriba, vean. Si usted va a impartir primer año, entonces que sea de primer año y que sea tercer periodo y que sea el contenido 1, procedimental 1-2. Si es segundo año, etc. Entonces, esos son los suministrados. Ahorita también me imagino que van a hacer alguna otra consulta. Ya me hicieron 2 por correo. Podemos también ahora, si hay alguna otra, aclarar ese punto. Redacte correctamente los 4 momentos en el planeamiento de estudios sociales. Yo voy a explicar ahorita esos 4 momentos porque verás que en los trabajos anteriores algunos han fallado porque están utilizando otros momentos que no son. Entonces, vamos a explicar estos 4 momentos. Incluya al menos 5 recursos didácticos en el planeamiento. Es decir, algunos de los que acabamos de ver en las 2 diapositivas, sobre todo en la última, en la presentación del tema 5. Tenemos que incluir algunos de esos, al menos 5. Tenemos que tratar de incluir en nuestro planeamiento. Aunque, chicos, aunque no los pongamos en práctica en la clase. Recordemos que la clase son solo 2 lecciones. Quizás no vamos a poner en práctica 5 recursos didácticos, pero sin el planeamiento tenemos que incluirlos. Usted subraya en su planeamiento los que usted en la clase puso en práctica y los otros 4, los otros 3, qué sé yo, solo los coloca en el planeamiento, pero sí hay que colocarlos. Vean que es un requisito y vale puntos. Redacta la actividad para la clase siguiente, recordando el enfoque constructivista del programa de estudio. Ejecuta la clase utilizando el enfoque constructivista del programa. Presenta evidencia concreta sobre el desarrollo de la clase ejecutada. En este caso es, si la clase fue a distancia, entonces la grabación, y si la clase fue presencial, la fotografía, que muestre que usted estuvo la fotografía y además de la boleta, ¿verdad? Bueno, aquí está la boleta también. Adjunta la boleta con todos los datos solicitados. También tienen que adjuntar la boleta. Vea que vale 3 puntos. Aplica las normas de redacción correctamente, aplica normas ortográficas y presenta las referencias según formato APA. Entonces, esta sería la actividad 4. Vamos a ir un segundo antes de habilitar el espacio de preguntas y comentarios de la actividad. Vamos a ir a los 4 momentos. Quiero hacer hincapié en estos 4 momentos porque vieras que se están presentando en el planeamiento didáctico 4 momentos, pero que no son del taller. Recordemos que el taller, que es la estrategia metodológica en estudios sociales para primer y segundo ciclo, tiene 4 momentos que están acá, que ahorita vamos a volver a repasar, pero no son estos, no son conexión, no son colaboración, no es clarificación ni aplicación construcción. Estos 4 momentos que están acá son para el curso lectivo 2021 para la educación combinada. Esos 4 momentos eran específicamente para la educación combinada. Si el centro educativo donde usted está, donde usted fue a realizar la clase, el taller de 2 lecciones, se encuentra en modalidad a distancia, bueno, ahí sí podría aplicar esos 4 momentos en el planeamiento didáctico, pero la gran mayoría de los centros
educativos hoy se encuentran presencial. Entonces, los 4 momentos que yo tengo que aplicar son los que se describen aquí. Primer momento, buscar la motivación y aprendizajes previos de la persona estudiante. Segundo momento, espacio de diálogo con alumno. Induzca discusión del tema central. Tercer momento, discusión participativa, exposición de hallazgos de los equipos. Cuarto momento, la persona docente amplía los contenidos y llega a conclusiones. Esos son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí los criterios para elaborar ese planeamiento didáctico, que son aspectos importantes. Entonces, eso es. Ahora sí, ¿alguna consulta con respecto a este primer tema? Vamos, ya le habilito a Isaura y a María. No, Yulín, no hay ningún problema que la escuela sea unidocente. Ahora sí, adelante, Isaura. Profe, buenos días. Buenos días. Lo que le iba a decir yo es que ahí donde dice subrayado son los subrayar, ¿cómo le digo? Subrayar los recursos didácticos que uno utilizó, los 5. Vamos a ver. Acá donde dice subrayado más arribita. Vamos a buscarlo. Ok, vamos a ver dónde era que decía. Creo que es el Punto 6 será. Vamos a ver. Condiciones de salud. Enviar planeamiento. Subrayando. Acá está. Ok, acá donde dice subrayado, lo utilizado en la clase era lo que les comentaba. Ustedes, aquí vienen varios contenidos conceptuales y procedimentales. Son solamente 2 lecciones, entonces en 2 lecciones es muy poco probable que yo pueda abarcar todo eso que dice ahí. Entonces ustedes solo van a subrayar lo que usted utilizó en esa clase. O sea, si venía el contenido conceptual 1 y ese contenido conceptual 1, vea todo lo que es el contenido conceptual 1, por ejemplo, de sexto. Desafíos de la sociedad costarricense. Primero, participación de los estudiantes como ciudadanos. Prevención del consumo de drogas. Convivencia y redes sociales. Seguridad vial. Gestión de riesgo. Cultura fiscal. Ahí terminamos. Son 6. Entonces, yo en 2 lecciones, no voy a ver esos 6 temas, no puedo. Salvo que corra, pero yo creo que ni corriendo vamos a verlo. Y la idea no es correr, es dar una clase en donde yo pueda abarcar alguno de estos temas. Entonces, usted va a presentar su planeamiento didáctico, como viene acá, con las columnas, bueno, perdón, no con estas columnas, sino con la estructura del planeamiento didáctico. Y a subrayar, yo voy a subrayar, por ejemplo, este fue el que vi en las 2 lecciones. Vamos a subrayar. Ese fue el que vi en las 2 lecciones, el primero. Pero estos los coloco, dejo ahí porque tienen que ir es parte del tema, tienen que ir en mi planeamiento didáctico y yo voy a colocar las distintas estrategias didácticas del planeamiento. Si gustas, Isaura, apaga el micrófono para que no genere interferencia mientras termino de explicar. Ok, gracias. Entonces, yo acá subrayo este tema que fue el que vi, pero no puedo omitir en el planeamiento los demás, los 5 que quedan, aunque no los haya visto. ¿Por qué? Porque me van a servir para colocarles recursos didácticos que puedo eventualmente abordar en otra posible clase y que además forman parte del planeamiento didáctico. Entonces, a eso nos referimos con subrayar. Subrayar lo que vi, que por ejemplo sería este, pero no omitir esto. Y esto además me va a servir para yo poder generar recursos didácticos, porque con este tema yo no voy a generar 5 recursos didácticos, muy difícil. Mejor dejo y abordo los 5, los 6 restantes, y ahí sí, a este tema le pongo un recurso didáctico, por ejemplo, una técnica de fichas. Al segundo, le pongo un recurso didáctico de un video. Al tercero, una pregunta generadora. Al cuarto, le voy a poner una actividad lúdica. Y al quinto le voy a poner un trabajo colaborativo. Entonces, ve, al tener esos contenidos en la primera columna, me va a permitir generar de manera más accesible quizá
los recursos que me están pidiendo, que son 5. Esa sería la respuesta, Isaura. No sé si le quedó claro. Sí, sí, profe, gracias. Otra consulta. Yo descargué la carta, la profe Ciani había subido una carta para la directora. Yo la descargué y la imprimí y fui a solicitar el permiso a la directora. Ella me la selló y me dio el permiso, pero esta semana no me lo dio porque dice que estaban en capacitación de prueba FARO. Entonces me dijo que el lunes, este lunes que viene. Entonces sí se podía descargar esa carta que la profe Ciani mandó, que era para la directora esa. La otra sí, la otra boleta sí es para la docente. Ujú. Sí, Isaura, esa cartita yo también se las envié a las personas estudiantes que están a cargo mío por correo electrónico Mm, para que puedan pedir permiso, porque en algunos lugares es mejor que lleven esa carta porque quizás no los dejan así ingresar de manera tan fácil. Entonces, mejor con la carta sí. que es de la asignatura específicamente Estudios Sociales 2 para primer y segundo ciclo. Entonces, con esa carta se pueden presentar y además completar Sí, la hoja en Word. sí, yo escogí digamos, segundo año y el contenido no es tan amplio como ese que usted dijo, el de sexto. Entonces creo que sí puedo abarcar el todo ese, porque solo 2 puntos son. Digamos, el conceptual 1 y 2 procedimental, entonces sí se pueden abarcar los 2 en 2 lecciones. Sí. Si solo la experiencia lo va a brindar. Uno a veces piensa que sí, pero a veces surgen imprevistos en la clase, que el videobeam no está sirviendo, que la pantalla que yo pensaba usar no. Ahí va a haber la experiencia. Va a ser una experiencia enriquecedora, va a ver. Y ahí usted va a valorar a ver si lo que usted pensaba en la teoría, en la práctica lo puede ejecutar. Ojalá que sí, para que sea todo un éxito. Pero igual si no, a veces uno piensa que puede abarcarlo, pero a veces la realidad no lo permite. Pero no, totalmente. Sí, yo de hecho tengo el plan ya listo, solo aplicarlo nada más. Ya tengo todo el material, solo irlo a aplicar, porque como me toca el lunes, entonces ya tengo todo casi listo para irlo a aplicar punto a punto. Hasta hice una minuta, no sé, o sea, ya no están usando, pero yo para ir, digamos, todo lo que voy a hacer, yo hice una minuta para aplicarla ese día. Excelente. Sí, muchas gracias, Isaura, por la consulta. Adelante, María. María Lara. Buenas, profe. Es que no estoy acostumbrada a que me llamen por María. Perdón. Profe, la mía son dos consultitas. Yo estoy en el grado de cuarto año. Pero vieras que en la tarea dice conceptual 3 y procedimental 3, pero en la plantilla ya descargada sale conceptual 3 y procedimental 7 en este tema. ¿Modifico el número o lo dejo así? Okay. Milais, se te cortó un poquito el audio. Entonces, bueno, ahí Bueno, hay algunas cositas. en la plantilla me sale conceptual 3 y procedimental 7 en la plantilla de cuarto año. No coincide con la numeración de la tarea que dice procedimental 3 y conceptual 3. La pregunta es, ¿corrijo el número o lo dejo como está en la plantilla? Okay. Ahora sí, escucho un poquito mejor. Gracias. Puedes apagar Milais, para que no genere interferencia. Bueno, tengo hecha la otra pregunta. Yo estoy aplicando práctica docente 1. ¿Tengo que llevar la nota también o simplemente aplico en la clase? Ojalá te la pueda firmar la directora, si no, puedes aplicarlo en tu clase, pero ojalá se lo firme la directora, si no. Ok, eso con respecto a la segunda pregunta, Milais. Y con respecto a la primera, en este caso, si usted es estudiante que está a cargo mío, yo no veo problemas si el planeamiento didáctico viene de la caja de herramientas, viene con uno de los contenidos y el otro no, entonces no veo problema en que usted utilice esa plantilla y que haga la adaptación, no veo problema, pero si usted es de la profe, está a cargo de la profe Ciani, hágale la consulta por correo electrónico a ella,
por favor. Como le indico, si es a cargo de mío, entonces no veo problema en que usted haga la adaptación porque la plantilla viene así. Puede, si usted es la profe Ciani, entonces explíquele a la profe mediante correo para que ella le indique si no ve ningún problema. Perfecto, gracias, profe. Y no soy estudiante tuya. Ok, entonces le hace la consulta a la profe. Gracias, profe. Mucho gusto. Adelante, Carla. Carla Vargas. Sí, profe, buenas. Buenas. Profe, es que vea, yo tengo una situación. Yo estoy, bueno, analizando y todo, ¿verdad? Pero yo descargué la caja de herramientas, un planeamiento, ¿verdad? De tercer periodo. Pero no sé si soy yo que estoy equivocada, pero en el planeamiento me sale diferente a lo que es el programa de estudio. Digamos, ahí me sale contenido procedimental, desarrollo de habilidad en el plan, en el de la caja de herramientas. Y en el programa que usted estaba mostrando y el ejemplo me aparece igual como usted lo está mostrando y entonces yo tengo que basarme en lo que está en el programa que usted mostró o en el de la caja de herramientas, profe. Es que no sé. Vamos a ver aquí en la caja de herramientas. Vamos a ir. Vamos a ingresar. Vamos a ir a apoyos para el planeamiento, para descargar las plantillas. Vamos a esta en amarillo, plantilla de planeamiento. Y aquí vamos a poner primaria. Vamos a poner cuarto grado y vamos a poner estudios sociales. Y vamos a darle buscar y nos va a descargar la de primer periodo, la de segundo periodo y la de tercero. Vamos a descargar la de segundo. Me parece que en las instrucciones el tema que está acá es de cuarto grado, cuarto año, segundo periodo. Vamos a descargar segundo periodo. Ok, segundo periodo, se descarga un archivo que vamos a esperar que el antivirus lo analice y vamos a habilitarlo. Vamos a verlo y vamos a ver las columnas. Ok, acá está el segundo periodo, cómo se presenta. Y acá viene, entonces, viene el desarrollo de la habilidad, que esto viene determinado, no lo podemos tocar. Tampoco podemos tocar la segunda columna, contenido procedimental. Sí pueden haber algunos cambios pequeños con respecto, porque esto los asesores nacionales de estudios sociales le hacen algunas adaptaciones para colocarlo acá. Colocan el indicador del aprendizaje esperado, que viene siendo el que venía en el programa de estudio. Quizás ellos le hacen una pequeña adaptación. Y vienen 4 momentos. No podemos utilizar estos 4 momentos. Tenemos nosotros que redactar los nuestros, porfa. Acá redactemos los 4 momentos nosotros y utilizamos esta plantilla. Entonces, al final acá lo que habría son pequeños cambios, pequeñas variaciones. Sí se presenta la información de manera distinta como yo la estaba viendo acá, porque este es el programa de estudio. En el otro, en la plantilla de planeamiento, se hacen algunas modificaciones para lograr abarcar los temas y se hacen pequeñas modificaciones, pero al final se observan los mismos contenidos. Los mismos contenidos son con los que se presentan con pequeñas adaptaciones que les hacen los asesores nacionales. Y acá nosotros transformaríamos las actividades de mediación. Sí, dime, Carla. Por eso, entonces yo tendría que basarme en el plan que estábamos viendo de la caja de herramientas, pero hay que trabajar con eso del programa que usted puso ahí. Sí, no podemos olvidar el programa de estudio, pero te bases en la plantilla. El planeamiento didáctico tienes que presentarlo con esta plantilla. Con esta misma plantilla y cambiarle algunas cosas y las actividades. Sí, no, en el que yo descargué no tenía nada, venía solo primer momento, segundo, pero no venían actividades. Sí, aquí sería que el es cambio. que es para el de sexto, digamos. En ese caso, yo quería preguntarle eso porque la maestra, bueno, la docente me estuvo diciendo que le preguntara porque hay 1, 2, hay 3, 4 indicadores de aprendizaje. Entonces me dijo que teníamos que preguntarle a ver si hay que trabajar uno, pero usted dijo que sí, que trabajáramos uno, ¿verdad? Sí, porque son 2 lecciones, entonces no les va a alcanzar a todos. Trabajan uno o dos.
Sí, profe. Y otra duda es que no sé, ahí disculpe si tal vez sea muy lógica. Es que en eso del contenido procedimental, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno vaya a, las actividades que uno va a hacer? Es que se me confunde el conceptual, es los temas que se van a ver. No sé si estoy equivocada. Y el procedimental es las actividades que se van a llevar a cabo. Y tengo duda con este otro que son las actitudinales. A ver si usted me puede explicar, profe. Ok. El procedimental es cómo tengo que ver ese contenido. Entonces, por ejemplo, para ver la participación de los estudiantes como ciudadanos y la prevención del consumo de drogas, por ejemplo, me piden reconocer los retos de la sociedad costarricense como espacios para la participación. Entonces, este primer procedimental parte del conceptual que estoy marcando acá en verde, que marqué en verde. Entonces, tengo que desarrollar actividades, buscar actividades que me permitan que las personas estudiantes reconozcan los retos que tenemos los costarricenses para poder participar en nuestra sociedad de manera democrática, abierta, transparente. Y la parte actitudinal son los valores, no olvidarlos. Entonces, ¿cómo promover promoción de la participación ciudadana para enfrentar los retos? ¿Cómo a través de los valores, a través de las actividades que vamos a destacar, que vamos a realizar, puedo despertar y promocionar lo importante que es que nosotros como ciudadanos participemos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro centro educativo? Entonces, contenido conceptual es la parte de la información, el tema. Lo procedimental es el procedimiento, cómo voy a llevar a cabo esa actividad, con qué estrategias, y la parte actitudinal son los valores, lo importante de ese tema para la formación, para la vida. Así sería como en pocas palabras. Carla, ¿alguna otra consulta? Sí, profe. No, a ver, en cuanto a eso, sí, le iba a preguntar que cuando uno está haciendo, digamos, el trabajo en Word, en cuanto al planeamiento, se me hace difícil ponerlo, yo lo pongo en horizontal, pero se me ponen lo que es todas las páginas. Entonces, yo no sé si usted tal vez me puede explicar cómo hago yo para poner solamente lo que es el planeamiento o si no hay ningún problema que vayan todas así, en horizontal. Este archivo en Word es lo que se le dificulta. Sí, digamos, cuando yo estoy trabajando en el archivo, yo lo pongo, está en normal, pero yo quiero que solamente la parte del planeamiento vaya en horizontal y las otras páginas en normal, pero siempre he tenido ese problema porque no sé cómo hacerlo. Yo trato de ponerlo, a mí me han explicado, pero a la hora de hacerlo no, solamente deja que me haga una, solamente vertical o horizontal. Ujú. Sí, es que sí, para llegar y dejar una parte del documento, sí se puede. Para llegar y Profe, dejar, disculpe que me entrometa, yo le puedo explicar a los compañeros si quiere, ahí donde dice, digamos, en el documento Word hay una parte que dice, diseño de página, entonces usted le da, ¿cómo se llama? Diseño de página, después hay una pestañita, dice diseño de página horizontal, entonces usted le da horizontal y después ahí dice, si de ahí para adelante usted lo quiere horizontal o si lo quiere vertical. Entonces, si usted ya hizo el plan y lo quiere vertical otra vez, entonces le pone el clip donde quiere la página en blanco y le da vertical o horizontal o como usted lo quiera. Es fácil eso, busque YouTuber, viera que yo antes no sabía. Y yo busqué en YouTube y viera que fácil, es un video de 2 minutos y ya le dice cómo paso a paso cómo es. Y y ya, viera qué fácil es. gracias, Isaura. Sí, Carla, hay una, voy a tratar de buscarle ese tutorial para que usted lo revise. Sí, hay que tener detallillos en cuenta, porque sí hay que poner la página exacta donde usted quiere que haya la transformación, que haya el cambio. Pero si lo encuentro, yo se lo facilito, y si no, no se preocupe, preséntelo de la manera en que está acá. Aunque a usted le guste otra, pero bueno, y si no se puede, no se puede. No se estrese por eso. Ah, bueno, Adelante. sí, está bien, muchas gracias. Profe, usted va a enviar la presentación esta y la grabación, profe. Sí, yo se las voy a compartir a las personas estudiantes a cargo mío por correo electrónico y a la profesora Ciani para que la comparta con los demás. Adelante. Profe,
Y otra preguntita, ¿eso de la boleta usted lo había enviado al correo, lo de la directora? Sí, yo la envié para que ustedes pidieran permiso al correo. El viernes 8 de abril la envié. Ah, Búsquenla bueno, en esa está bien. fecha. Muchas gracias, sí. Mucho gusto. Adelante, Yulín María. Sí, profe, usted mencionaba ahorita que en el planeamiento utilizáramos las estrategias o recursos didácticos del tema 5. Sin embargo, bueno, yo ya había más o menos realizado el planeamiento, pero digamos, en mi caso, lo voy a hacer en una escuela unidocente con tercer grado. Por el rezago de estos 2 años de pandemia, la mayoría no saben leer casi. Entonces yo tenía como planeado actividades, el tema es del patrimonio, tangible e intangible, actividades, digamos, que les ayudara a ellos, tanto en la lectura como en el tema en sí. Entonces no sé si igual habría que meter actividades, porque le entendí como que usted dijo que pudiéramos meter algunas, aunque no las utilizáramos, porque digamos, tal vez no da tiempo por las 2 lecciones. Entonces no sé cómo sería ahí, o si todos los 5 recursos que hay que colocar tienen que ser exactamente el libro. No. Si usted considera que puede utilizar otros, aunque no vengan en el libro, mientras sea un recurso, lo puede hacer, no hay ningún problema. No es que Sí, es que digamos, en mi caso yo hice actividades, traté de hacer actividades dinámicas porque es un grupo más o menos ni muy grande ni muy pequeño, ¿verdad? Es tercero, ¿verdad? Entonces, y como están así con ese rezago de lectura, entonces quise hacer actividades, digamos, inventadas por mí, algunas, y algunas sí ya las conocía, con sílabas, digamos que, bueno, en mi caso hice una que pongan el nombre de un patrimonio, ¿verdad? Con silabario, por así decirlo. Entonces, que ellos la conformen la palabra en la pizarra, un ejemplo, o por medio de la pantalla o así. Entonces, eso es una actividad similar a la que yo tengo, pero no, creo que no está en el libro, digamos, no es algo Sí, similar a lo que hay en el libro. no hay problema, Pero no. porque es un recurso que se contextualiza a la situación que usted está enfrentando. Entonces, aunque no esté en el libro, es un recurso valioso. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. Adelante, María. María Dubiges. Buenos días, profesor y compañeros. Profesor, la duda mía es el siguiente. Si en el primer momento yo tengo que anotar tal y como está ahí, primer momento, busca promover la motivación, aprendizajes previos. Segundo momento, espacio de diálogo con alumno, induzca a discusión de tema central. Tal y como está ahí, profe. Tiene que buscar estrategias para que pueda lograr esto. No necesariamente tiene que poner esta definición en su planeamiento. Si usted quiere ponerlo, lo puede poner. Al final a lo que yo voy es que no deberían colocar conexión. Es que he revisado planeamientos que me ponen conexión, colaboración, clarificación y aplicación y construcción. Eso no es para el curso lectivo 2022, salvo que el centro educativo esté a distancia. Pero como la mayoría está en presencial, estos son los 4 momentos. Acá, María Eduviges y compañeros, si ustedes consideran, pueden escribir primer momento y colocan eso. Si no, no hay ningún problema. Ponen primer momento y desarrollan la estrategia para ese primer momento. Segundo momento, desarrollan la estrategia. No coloquemos esto, porque esto no aplica para los centros educativos que están en el curso lectivo 2022 en modalidad presencial. Ah, ok, entonces con solo anotar el primer momento, segundo momento. Bueno, muchas gracias, profe. Con muchísimo gusto. Ok, vamos a ir ahora a la actividad 5. La actividad 5 es colaborativa, es la última actividad del curso. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Portafolio de evidencias y creación de experiencias didácticas. El tema es el 5, que abordamos ahora en la presentación, y la fecha es del 2 al 15 de mayo. Tenemos 2 semanas. Es una actividad colaborativa, vale 36 puntos, 2.5 de la nota. En la escala de 10 es 2.5 y lo que tenemos que hacer es leer el libro en la página 206 a la 256, elaborar la portada, la letra que usamos y construir un portafolio de evidencias grupal. ¿Qué tiene que tener? Introducción al tema, una página mínimo, máximo 2,
cuatro argumentos que hablen sobre la importancia de los estudios sociales, su enseñanza, distintos métodos, técnicas, el portafolio de incluir y describir cómo se desarrollan las siguientes metodologías, cómo se desarrolla el taller, la exposición, las preguntas orientadoras, la resolución de problemas. También deben describir las siguientes técnicas: foro, debate dirigido, Felix 66, sociodrama, entrevista, gira educativa, periódico, mapa conceptual, esquema, heurística, círculo analítico, diagrama de Venn, fichas, estudio dirigido y el último photo story. Tomando como referente las metodologías y técnicas anteriores, elija un planeamiento didáctico, uno realizado en las unidades anteriores de un integrante del grupo, analícelo, discútalo y mejórelo, incluyendo 2 metodologías y 5 de las técnicas descritas anteriormente. En este caso, compañeros, sería que ustedes en el grupo, alguno de los que, qué sé yo, recuerden que van a ser 4 compañeros, compañeras. Entonces, en este caso, ya ustedes, los 4, o la gran mayoría, presentaron al menos un planeamiento didáctico, tienen 2 inclusive. Entonces, bueno, vamos a utilizar el de María Duviges, dice el grupo, vamos a utilizar el de Carla, el de cualquier compañero que van a utilizar, se ofrece ese planeamiento y entonces se analiza, se discute y se mejora. Esa sería la idea y tienen que tomar en cuenta eso. Y al final, una reflexión final de no más de una página, donde se reflexione sobre la importancia del uso de la tecnología en los estudios sociales para la generación de aprendizajes significativos que incluya 3 citas bibliográficas. Ese sería el trabajo. Ahora sí, vamos a ver si tenemos, se me abrió esto por sin querer, ahora sí. Vamos a ver si hay alguna consulta de esto. Creo que Carla y María Duviges tienen la mano arriba desde antes, ¿verdad? ¿O tienen una consulta de esto? Profe, disculpe, una última preguntita. En cuanto a las actividades de los momentos, uno puede escoger o digamos, en el primer momento uno puede realizar una actividad, pero en cuanto a lo que es el segundo y el tercer momento, no hay una cantidad específica. Uno puede hacer 1 o 2 actividades por esos momentos. Sí, sí, ustedes consideran ahí, pueden hacer 1, 2, las que ustedes consideren que les permita abordar el tema. Ah, está bien. Bueno, profe, eso era. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yulín, ¿tienes pregunta de este tema? Sí, profe, con el punto 7 que usted mencionaba, entonces en el grupo, para ver si me quedó claro, de todos los miembros se escoge un planeamiento que se haya realizado, ya sea en este taller que vamos a hacer actualmente o en una tarea que se hizo, ¿verdad? Que hubo plan. Puede En ser 2. cualquiera de los dos. Exacto, sí. Ustedes consideran si en este de ahorita que van a aplicar un poquito o en los anteriores que no aplicamos, que eran nada más realizar el planeamiento didáctico. Ustedes ahí en conversando los 4 del grupo, si son 4, puede ser que ya tal vez en algunos casos muy poquitos están. Y debe ser, digamos, modificado completamente, bueno, tal vez no completamente, pero sí algunos aspectos, tal vez. Bueno, Ok. obviamente por el tema. Debe ser analizado primero, discutido y mejorarlo. Entonces, en algunos casos yo les brindé realimentaciones porque habían cosas que no estaban bien o que podían hacerse mejor. Entonces yo brindé algunas herramientas, algunas sugerencias. Entonces ustedes lo tratan de mejorar, aunque esté bien, pueden mejorarlo. Porque en equipo es más sencillo a veces ver quizás algo que como individuos, como uno solo, no podemos ver. Entonces en equipo le vamos a agregar 2 metodologías y 5 técnicas descritas. De las que vimos arriba, vamos a agregárselas para mejorarlo. Ok, profe, entonces sería así como modificarle las estrategias, ¿verdad? Porque habría que añadir las que vimos en el tema 5, pero digamos, en general se puede quedar el mismo tema que se vio en el planeamiento. No sé, que si se estaba viendo el entorno de la comunidad, se queda ese mismo tema. Sí, 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 el tema sí se puede quedar. Ah, ok, profe. Y volviendo un toquecito a la tarea actual, digamos, la del taller, entonces con las 5 recursos, entonces puedo manejar lo que era, bueno, lo que le mencioné del silabario y añadirle algunas digamos, no tienen que ser 5 específicas que están en el libro, puede ser una de las que yo inventé y las otras 4 del libro, por así decirlo, para ver si me quedó claro.
Sí, no hay ningún problema. Más que la actividad del taller es con respecto al tema 4. Y en el tema 4 no se mencionan estas actividades que sí se mencionan en el tema 5, que son las estrategias. Vean que como es con el tema 4, no necesariamente tienen que estar en el libro. Pueden ser recursos que no estén en el libro. No hay ningún problema. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta adicional, chicos, chicas? Profe, yo tengo una última, es que ahí dice un diario reflexivo. ¿Qué es eso? ¿Hay que hacerlo? ¿O ¿tiene algún valor porcentual o no sé? No, vamos a ir acá. Voy a salir de aquí, voy a ir para atrás, voy a ir acá. Ok, aquí dice diario reflexivo. En este caso, usted le da acá a iniciar el diario y respondería a esta pregunta, porque es importante para el profesional en educación potenciar habilidades en la didáctica de los estudios sociales. No tiene nota, es formativo. Si son muy importantes las actividades formativas, quiero hacer hincapié, gracias por la pregunta, Isaura, porque me permite hacer hincapié en que son muy importantes, aunque no tengan un valor de nota. A veces nosotros nos acostumbramos a ver un número y si no tiene nota no lo hago. Bueno, no. Hay actividades que, aunque no tengan nota, es importante mostrar nuestro punto de vista sobre el tema. Entonces, acá los invito a que respondamos esta pregunta dándole iniciar a esa entrada. Y entonces aquí ponemos nuestro criterio y los demás pueden ir compartiendo su opinión y tal vez dándonos una opinión a la que ya nosotros colocamos. Bueno, me parece muy bien eso, pero quiero agregarle esta otra parte. Bueno, todo eso podemos hacer acá, pero no tiene nota, es solo formativo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Chicos, vea, quiero agradecerles muchísimo. Estamos llegando a la última tutoría del curso. Se fue rapidísimo el semestre. Semana Santa, todo se fue muy rápido. Nos queda muy poquito, pero todavía nos quedan dos actividades muy valiosas en cuanto a lo que vamos a aprender, a lo que vamos a poner en práctica, que nos vamos a acercar un poquito a la realidad del aula para los que no hemos tenido todavía quizás algún acercamiento o hemos tenido poquitos. Bueno, vamos a tener uno muy valioso. Quiero agradecerles por haberse conectado, por haber participado, por las consultas que hicieron muy valiosas porque me permitieron abrir diferentes espacios para enriquecer, para compartir con todos y al final todo es un proceso de aprendizaje. Cualquier cuestión que les surja de consulta para la actividad 4 en la semana que viene, para la actividad 5 cuando nos corresponda, dentro de un par de semanas, 10 días, 8 días por ahí, nos toca la actividad 5, pueden hacerla llegar por el foro de dudas, por el foro de el correo interno de la plataforma. Muchos éxitos en el trabajo, que pasen una excelente tarde y muchas gracias por haberse conectado. Chao, chicas. Muchísimas gracias a usted, profe, por la explicación y la paciencia. Hasta luego. Con mucho gusto, chao. Gracias. Profe, bendiciones. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Mucho gusto.